El 18 de noviembre de 1930, Tsunesaburo Makiguchi, un maestro de escuela japonés, publicó el primer volumen de su sistema pedagógico para la creación de valores, en el cual delineaba la filosofía educativa enfocada en el bienestar del educando que había desarrollado a lo largo de muchos años de tarea docente. La editorial figuró como Soka Kyoku Gakkai, y la publicación del libro se convirtió en la base de lo que posteriormente sería la Soka Gakkai. En 1928, a los 57 años, el educador conoció la filosofía budista de Nichiren y comenzó a practicarla. Yosei Toda, un joven maestro de Hokkaido, que había trabajado bajo las gestiones de Makiguchi desde el comienzo de los años 20, también inició su práctica del budismo de Nichiren alrededor de esa época. Poco tiempo después, el concepto de Soka de Makiguchi, que quedó acuñado en la publicación del libro Sistema Pedagógico para la Creación de Valores. Soka significa creación de valor y expresa la convicción de Makiguchi de que el auténtico objetivo de la educación de la vida misma se encuentra en la búsqueda de la felicidad. La Soka Kyoku Gakkai, Sociedad Pedagógica para la Creación de Valores, congregó originalmente a docentes reformistas que no estaban conformes con el sistema educativo japonés, que enfatizaba el aprendizaje de memoria y la formación de individuos sumisos al Estado. Esos educadores encontraron una alternativa eficaz en la pedagogía de Makiguchi, que buscaba desarrollar el pensamiento independiente y el juicio crítico. Las convicciones budistas de los docentes se fueron fortaleciendo cada vez más, a medida que el grupo se desarrolló como un movimiento dedicado a la reforma social a través de la transformación interior de los individuos. El gobierno militarista de Japón estaba en esa época concentrado en controlar la libertad de pensamiento y de expresión como parte de su proyecto bélico. Tsunesaburo Makiguchi y Yosei Toda rehusaron ceder a la presión ejercida por la maquinaria de guerra manejada por el Estado y como resultado, las reuniones que organizaba la Soka Kyoku Gakkai quedaron bajo la estrecha vigilancia de la Policía Superior Especial encargada de combatir los crímenes ideológicos. El 6 de julio de 1943, Makiguchi y Toda fueron detenidos bajo sospecha de violación de la ley de preservación de la paz y acusados de lesa majestad. Un total de 21 líderes de la organización fueron arrestados. Dentro de la prisión, Makiguchi sostuvo con firmeza sus convicciones y se dedicó a exponer el budismo de Nichiren entre sus guardias e interrogadores. El 18 de noviembre de 1944 falleció defendiendo sus principios a causa de la desnutrición y de las privaciones sufridas durante su largo encarcelamiento. Tenía 73 años. Entre los líderes de la Soka Kyoku Gakkai que habían sido arrestados, Yosei Toda fue el único que se negó a retractarse de sus creencias. Mientras permaneció en prisión, estudió intensamente el Sutra del Loto, enseñanza que, de acuerdo con la tradición del budismo Mahayana, expresa la esencia de la iluminación de Sakyamuni, y se dedicó a entonar Nan-myoho Renge-kyo, práctica fundamental del budismo de Nichiren Daishonin. Yosei Toda comprendió dos cuestiones de suprema importancia. Una fue que aquello que se describe en los sutras como el Buda no es otra cosa que la vida misma. La otra significó un despertar a su propia profunda misión como bodhisattva de propagar ampliamente las enseñanzas del budismo de Nichiren en la sociedad con el objeto de sentar las bases de un mundo pacífico. El 3 de julio de 1945, Yosei Toda fue liberado de la cárcel. De inmediato se abocó a continuar la labor de su maestro Makiguchi, reconstruyendo la organización que había sido destruida por las autoridades. Yosei Toda se refirió a menudo al despertar que había experimentado en el presidio, y eso junto con la inalterable confianza
que había obtenido en la validez del budismo. Toda reinstauró la forma de las reuniones de diálogo en pequeños grupos, las que hasta hoy se mantienen como actividad medular del movimiento. El 3 de mayo de 1951, Yosei Toda, quien había sido el director general de la Soka Gakkai durante la presidencia del Tsunesaburo Makiguchi, se convirtió en el segundo presidente y anunció su determinación de lograr el ingreso en la organización de 750.000 familias. Él declaró que su deseo más profundo era erradicar la miseria de la faz de la tierra con la práctica del budismo de Nichiren como medio para lograrlo. Buscó despertar a la gente a la realidad de que la felicidad individual está inextricablemente unida a la felicidad de los demás y al bienestar de la sociedad en conjunto. En 1951, Yosei Toda comenzó a publicar en el formato de serie la novela La Revolución Humana. El título de la obra expresa su convicción en el poder transformador del budismo de Nichiren. El concepto de revolución humana, es decir, un cambio positivo en lo profundo de la vida de los individuos, expone el principio budista de la iluminación en términos accesibles para la sociedad contemporánea. En diciembre de 1957, Yosei Toda cumplió su juramento de lograr el ingreso como miembros de 750.000 familias. El 16 de marzo de 1958, ante una concurrida reunión de 6.000 representantes de la juventud, encomendó el futuro del movimiento a la división juvenil de la organización, liderada por Daisaku Ikeda, quien luego sería su tercer presidente. El 2 de abril, a los 58 años, Yosei Toda falleció con su meta cumplida de reconstruir la organización y de establecer una sólida base de un movimiento popular para la paz. El 3 de mayo de 1960, Daisaku Ikeda, a los 32 años de edad, fue nombrado como tercer presidente de la Soka Gakkai. Había conocido a la organización y a su segundo presidente Yosei Toda en agosto de 1947, en una reunión de diálogo a la que había concurrido invitado por un compañero de estudios. En medio del caos material y espiritual que siguió la derrota del Japón en 1945, Daisaku Ikeda buscaba una enseñanza y, si fuese posible, un maestro que le otorgara un rumbo y orientación en la vida. Yosei Toda estaba embarcado en transmitir su convicción sobre la validez del budismo que había logrado a través de su despertar en prisión, y anhelaba encontrar a alguien en quien confiar en el sentido de misión que albergaba en su fuero interno. A partir de ese encuentro, Yosei Toda y Daisaku Ikeda forjaron una relación profunda de cooperación que reflejaba el principio descrito en el budismo como la unión espiritual del maestro y del discípulo. Ikeda apoyó a Toda en todo el espectro de las actividades de este y finalmente dejó de asistir a la universidad debido al tiempo y a la energía que su colaboración exigía. Por ello, Yosei Toda decidió darles clases individuales, personalizadas, antes del comienzo de cada jornada hábil y durante los fines de semana, y compartir con el joven su visión de una sociedad pacífica creada mediante la promoción de la práctica y los principios budistas. Toda encomendó al joven Ikeda las tareas más desafiantes, como las de brindar apoyo a grupos de la organización cuya moral y entusiasmo estaban languideciendo. A partir de 1955, Yosei Toda comenzó a alentar a miembros a que se postularan para ocupar cargos públicos. Él consideraba necesaria esa clase de labor a la luz del compromiso del budismo de Nichiren de reflejar principios tales como el respeto por la dignidad humana en las prácticas reales de la sociedad y de la política. Lo motivaban también las experiencias de la época de guerra sufridas por la organización, que había sido violentamente hostigada por una ideología que fusionaba el militarismo fascista y la adoración fanática del emperador del Japón. Consideró que la participación dentro de la política por parte de la organización era necesaria para proteger la libertad de credo. Luego
De una campaña electoral en Osaka llevada a cabo en 1957, Daisaku Ikeda fue declarado responsable por los actos de ciertos miembros de la Soka Gakkai y fue acusado por las autoridades de violar las leyes electorales. Después de un largo proceso legal fue declarado inocente de todos los cargos en enero de 1962. Luego de la muerte de Yosei Toda en 1958 se generó un movimiento para nombrar a Daisaku Ikeda tercer presidente de la organización. Una de sus primeras acciones tras asumir el cargo fue viajar fuera del Japón y realizar visitas a América del Norte y del Sur en octubre de 1960. En 1961, Ikeda viajó a Hong Kong, Sri Lanka, Myanmar, Tailandia y Camboya. En los años siguientes efectuó viajes a Europa, Oriente Medio y Oceanía. En esa época, la membresía fuera del Japón era muy limitada, ya que la constituían en su mayor parte inmigrantes nipones y empresarios. En 1964, Daisaku Ikeda comenzó a escribir en forma de serie la novela La Revolución Humana, en la que describe la lucha de Yosei Toda para reconstruir la Soka Gakkai, una vez liberado de la prisión, antes de, a fines de la Segunda Guerra Mundial. La obra se inicia con una condena feroz a la guerra y al militarismo que deja claramente expresos los objetivos de la organización. La guerra es atroz e inhumana. Nada es más cruel, nada es más rígido, nada es más trágico. Y ha escrito a menudo esa novela y a continuación La Nueva Revolución Humana como la obra de su vida. Con la traducción Con la conducción de Ikeda, la organización se expandió raudamente dentro del Japón y alcanzó los 3.000 millones de miembros en 1962 y aproximadamente 7,5 millones en 1970. En esa época, Ikeda sintió que las bases del movimiento habían quedado establecidas y que una organización de esa escala no podría funcionar aislada del resto de la sociedad. En un discurso pronunciado el 3 de mayo de 1970, Ikeda propuso una serie de cambios que imprimirían un nuevo rumbo a la organización y a sus actividades. En especial, puso el acento en el papel de la religión como una fuente de creatividad y cultura con la capacidad de beneficiar a la sociedad en su conjunto. La educación y otros temas de interés social fueron un motivo natural de enfoque para la Soka Gakkai, dados sus orígenes como una organización de educadores que aspiraban a promover la filosofía educativa de creación de valor concebida por el presidente fundador Tsunesaburo Makiguchi. La división de jóvenes de la organización llevó a cabo una serie de importantes campañas por la paz durante la década de 1970. Recolectó, por ejemplo, 10 millones de firmas que solicitaban la abolición de la guerra y de las armas nucleares. Dichas firmas fueron presentadas por Daisaku Ikeda ante las Naciones Unidas en enero de 1975. Daisaku Ikeda había fundado la Asociación de Conciertos Minón en 1963 y el Museo de Bellas Artes Fuji en 1973. Con el inicio vigoroso de las actividades por la paz a cargo de los miembros jóvenes, durante la década de los 70 los tres pilares de la organización, la paz, la cultura, la educación, quedaron firmemente cimentados. La práctica del humanismo budista que realiza la Soka Gakkai con la condición de Ikeda es el proceso de transformación fundamental, la revolución humana que cada individuo lleva a cabo en el interior de su vida, con la convicción de que dicho proceso tiene el poder de cambiar la sociedad de manera significativa y positiva.